Capítulo 7. Neoplasias, el libro de patología de Robbins y Cotran. Comencemos. Lo primero que tenemos que mencionar es que las neoplasias y los tumores son términos utilizados de manera intercambiable, que ambos básicamente se van a referir a masas anormales de tejido con crecimiento autónomo que sobrepasa el de los tejidos normales. Los tumores van a ser impulsados por mutaciones adquiridas que van a otorgar ventaja proliferativa, propagándose de forma clonal a partir de una célula inicial maligna. Estas se van a diferenciar de las proliferaciones no neoplásicas por el hecho de que su crecimiento persiste incluso después del cese del estímulo inicial. Entonces vamos a hablar acerca de la clasificación de los tumores. Hemos escuchado varias veces que los tumores se van a dividir en benignos y malignos, basándose principalmente en sus comportamientos. Los tumores benignos van a crecer localmente, no van a invadir tejidos circundantes ni tampoco se van a metastizar. Son generalmente resecables y el pronóstico es favorable, por lo menos en la gran mayoría, aunque existen algunas excepciones. Por otra parte, los tumores malignos son conocidos como los cánceres. Tienen un comportamiento agresivo con invasión de tejidos cercanos y también una capacidad de diseminación a otras partes del cuerpo, es decir, se genera la metástasis, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de los tumores? Para esto vamos a mencionar dos cosas. En primer lugar, el parenquima tumoral, que básicamente son esas expansiones clonales de células neoplásicas, y el estroma, que es este tejido no neoplásico y vasos sanguíneos. Cuando hay básicamente una gran cantidad de estroma colágeno, este se va a denominar desmoplasia. Y estos tumores se presentan como duros, es decir, como escirros. En cuanto a un poco de la nomenclatura de los tumores benignos, es importante mencionar que los tumores mesenquimatosos benignos suelen terminar con el sufijo oma, como por ejemplo los lipomas, los fibromas, los angiomas, los osteomas y también los leioniomas. Los tumores epiteliales, por otra parte, benignos, también van a terminar en oma y se nombran según su origen y características histológicas, ¿no? Por ejemplo, el adenoma, que son estos tumores de las glándulas, los cistoadenomas, que son ya también adenomas con masas quísticas, los papilomas, que son tumores con proyecciones digitoformes, y los pólipos, que son tumores que sobresalen de la mucosa, como en el caso, por ejemplo, de los pólipos del colon, ¿no? Ahora, estábamos hablando acerca de los tumores malignos, que era la otra clasificación. Estos tumores malignos se van a dividir en carcinomas y en sarcomas. Los carcinomas van a ser de origen epitelial y los sarcomas van a ser de origen mesenquimatoso. En cuanto a los carcinomas escamosos, que estos son derivados de las células epiteliales escamosas, se van a diferenciar de las adenocarcinomas, ya que estos van a derivar de lo que vendrían a ser, también van a derivar de lo que mencionamos del origen epitelial. Sin embargo, estos carcinomas tienen un crecimiento glandular, ¿no? Por otra parte, estos sarcomas que habíamos dicho que tienen un origen mesenquimatoso van a incluir tumores del músculo liso, por ejemplo, el leiomiosarcoma y otros derivados del mesenquima. Algunos tumores no diferenciados también se pueden denominar como tumores malignos indiferenciados. Sin embargo, existen tumores mixtos y también existe algo que, de hecho, imagino que lo han escuchado, que vendrían a ser los teratomas, ¿no? En primer lugar, los tumores mixtos van a derivar de una capa de células germinales que se diferencian en más de un tipo celular, como los tumores de glándulas salivales. Por otra parte, los teratomas. Estos teratomas son compuestos por varios tipos celulares derivados de las 3 capas germinales, esto ya lo hemos visto en embriología, el ectodermo, el mesenquima y también el endodermo, ¿no? Estos se van a encontrar típicamente en ovarios y en testículos y pueden ser tanto benignos como malignos. Por otra parte, existen lesiones no neoplásicas. Esto básicamente tiene 2 divisiones, que son los coristomas y también los amartomas. Los coristomas son básicamente restos ectópicos de tejidos no transformados, mientras que los amartomas son masas de tejido propio de un área específica, pero que no está desorganizada.
¿Cuáles son las características de las neoplasias benignas y malignas? La clasificación de un tumor como benigno o maligno se va a basar en el comportamiento clínico, aunque también se considera la evaluación morfológica y cada vez más el perfil molecular del tumor. Para esto va a incluir lo siguiente. En primer lugar, grado de diferenciación. ¿Cómo se parecen las células tumorales a las células normales? Eso es lo primero. Segundo, invasión local. ¿Cuánto invaden los tumores a los tejidos circundantes? Y en tercer lugar, la metástasis, es decir, la propagación del tumor a otras partes del cuerpo. Entonces, estos tres tipos de, básicamente, características son las que se diferencian entre neoplasias benignas y neoplasias malignas. Aunque los tumores malignos generalmente crecen más rápido que los benignos, hay también excepciones, ¿no? Ya que algunos tumores malignos tienen un crecimiento lento. Bien, ahora hablemos acerca de la diferenciación y la anaplasia. La diferenciación es el grado en que las células tumorales se van a parecer a las células normales de su tejido de origen, tanto morfológico como funcionalmente, ¿no? Por otra parte, que es la anaplasia. Esta anaplasia básicamente es la falta de diferenciación observada en tumores malignos donde las células pierden sus características normales. Por ejemplo, los tumores benignos suelen ser bien diferenciados, mientras que los malignos pueden serlo o estar prácticamente completamente indiferenciados. Los tumores bien diferenciados van a conservar funciones del tejido original, por ejemplo, la producción de hormonas o la queratina. Y por último, las células malignas pueden presentar características de células embrionarias o expresar proteínas inusuales para su tipo celular. Ahora mencionemos cuáles son las características histológicas de los tumores malignos. Una de las características más importantes es el pleomorfismo, que es básicamente la variación en forma y tamaño de las células o núcleos. También tenemos que ver mucho la morfología nuclear anómala, que son estos núcleos hipercromáticos con cromatina irregular y nucleolos prominentes, ¿no? Que básicamente hay una relación de núcleo-citoplasma aumentada. Otra de las características importantes es la mitosis atípica. Esta mitosis, que básicamente son inusuales, son conocidas como, por ejemplo, las tripolares, ¿no? Que esto es conocido como el signo de Mercedes-Benz. Otra de las características es la pérdida de la polaridad, que son básicamente células desorganizadas y que básicamente tienen una disposición caótica. Por otra parte, también se habla de las características en cuanto a los tumores de células gigantes, que son células con núcleos poliploides o básicamente múltiples. Y finalmente, una de las características también importantes es que se presenta necrosis isquémica, que en otras palabras sería la muerte celular por falta de suministro sanguíneo adecuado. Bien, uno de los conceptos que siempre se tiene que hablar al momento de hablar de neoplasias son las metaplasias y las displasias. ¿Cuál es la diferencia y qué son? En primer lugar, la metaplasia es un cambio de un tipo celular maduro por otro, generalmente en respuesta a un daño o irritación crónica. Por ejemplo, el epitelio escamoso en los bronquiolos de los fumadores hace que haya una metaplasia, ¿no? Por otra parte, la displasia. La displasia es el crecimiento desordenado de las células que implica pérdida de uniformidad y alteración de la arquitectura celular. Estas se van a clasificar en leve, moderada o grave. Pero a su vez también podemos mencionar que la displasia puede proceder básicamente o puede dar origen al cáncer, pero no siempre se convierte en malignidad. La eliminación del estímulo irritante puede revertir, por ejemplo, la displasia. Ahora, cuando la displasia afecta todo el grosor del epitelio, se va a considerar carcinoma in situ, una neoplasia preinvasiva. Un ejemplo de esto vendría a ser el cáncer de mama, que básicamente es un carcinoma in situ. Ahora hablemos acerca de la invasión local. Los tumores benignos van a crecer en masa con una cápsula de tejido conjuntivo que los va a rodear, facilitando en este caso la extirpación quirúrgica sin afectar tejidos circundantes. Ahora, dentro de la invasión local también vemos que los tumores malignos van a ser invasivos, infiltrando en este caso tejidos adyacentes y sin una cápsula bien definida. Esto va a dificultar ya también la resección quirúrgica, requiriendo en este caso la extirpación de un margen amplio del tejido sano. Y esa es la razón por que los tumores malignos van a ser un poco más complicados en cuanto al pronóstico. Ok,
Un concepto muy clave aquí es hablar de la metástasis. La metástasis es la propagación de células tumorales a sitios distantes a través de vasos linfáticos, sanguíneos o cavidades corporales, lo que en este caso pues va a diferenciar a los tumores malignos de los benignos, ¿no? Entonces, la probabilidad de metástasis va a aumentar con la falta de diferenciación, invasión local, rápido crecimiento y gran tamaño del tumor. Algunos tumores, como por ejemplo los del sistema nervioso central o los carcinomas vasocelulares, rara vez se van a metastatizar, ¿no? Ok, hablemos ahora acerca de las vías de propagación. Para esto vamos a tener 3 tipos. Se nos menciona que en primer lugar va a estar la siembra de cavidades y superficies corporales, es decir, la dispersión de células tumorales en cavidades como el peritoneo, la pleura o el pericardio, ¿no? Por ejemplo, el carcinoma ovárico que se disemina transperitonealmente. También está la diseminación linfática, como mencionamos, ¿no? Las células tumorales ya también se van a trasladar a los ganglios linfáticos regionales y luego a otras partes del cuerpo. Los ganglios linfáticos van a aumentar de tamaño debido a la proliferación tumoral o la respuesta también pues inmunitaria. Y en tercer lugar también mencionamos que para que haya metástasis también podrían utilizar en este caso vasos sanguíneos, y aquí vamos a hablar acerca de diseminación hematógena, que es la tercera vía. Aquí hablamos de la propagación a través de la sangre, característica en este caso de los sarcomas y algunos carcinomas, por ejemplo, el renal. La metástasis aquí suele seguir en este caso un patrón de flujo venoso, siendo comunes en los pulmones y en el hígado. Ok, se nos menciona a continuación lo que vendría a ser un poquito de la epidemiología del cáncer. Bueno, ya hemos hablado un poco, pero acá nos mencionan que los estudios epidemiológicos son fundamentales pues para identificar los factores de riesgo ambientales, raciales o incluso también el de sexo y culturales asociados al cáncer. Además, estos estudios van a proporcionar información clave sobre la patogenia y los mecanismos subyacentes al desarrollo de la enfermedad. ¿No? Nos dan algunos datos, en este caso del impacto global del cáncer, sobre todo pues nos mencionan Estados Unidos, pero pues bueno, sí, lo que tenemos que saber es que en los países, en este caso desarrollados, la tasa de mortalidad por cáncer han disminuido, por lo menos un 18.4% en hombres y un 10.4% en mujeres desde 1990. En países, en este caso, o en contraste, en los países en vías de desarrollo, los cánceres de pulmón, estómago e hígado son los más frecuentes en los hombres, mientras que en las mujeres van a predominar los cánceres de mama, cuello uterino y el pulmón. Ahora, esta variación geográfica en la incidencia del cáncer va a sugerir la importancia de factores ambientales que pueden, en este caso, pues, ser evitables, ¿no? Ahora, dentro de estos factores ambientales, como estamos mencionando, pues van a ser, bueno, se menciona que aquí son determinantes clave en el riesgo del cáncer y también van a contribuir a la gran variabilidad geográfica en la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Y vamos a tener los siguientes factores. En primer lugar, el agente infeccioso, que son responsables de manera directa o puede ser también de manera indirecta del 15% de los cánceres en el mundo. Ahora, el consumo del tabaco. Este es el principal factor en el cáncer de orofaringe, laringe, esófago, páncreas y vejiga. Además, obviamente, de ser responsable de alrededor del 90% de las muertes por cáncer de pulmón. También es el consumo del alcohol. El alcohol va a aumentar el riesgo de cáncer en la orofaringe y va a contribuir al carcinoma hepatocelular por la cirrosis alcohólica. También existen factores diabéticos, por ejemplo, estos van a estar asociados al cáncer colorectal, de la próstata y también de la mama. Ahora, otro factor muy importante es la obesidad, que está atribuida al 14% de las muertes por cáncer en hombres y 20% en mujeres. También tenemos la exposición a estrógenos, que va a aumentar el riesgo de cáncer de mama y de endometrio, dependiendo del número y del momento también, pues, incluso de los embarazos. Y también los carcinógenos laborales y ambientales, que pueden incluir exposición a radiación ultravioleta, en este caso, pues, rayos UV, radón y productos químicos industriales. Ahora, un factor también muy importante aquí es la edad. La mayoría de los casos de cáncer ocurren en personas mayores de 55 años y es la principal causa de muerte en mujeres de 40 a 79 años y en hombres de 60 a 79 años. La incidencia va a aumentar con la edad debido a la acumulación de mutaciones somáticas y la disminución de la vigilancia inmunitaria. Sin embargo, algunos cánceres como leucemias y linfomas son más comunes en niños, representando el 10% de las muertes en pacientes menores de 15 años. Ok,
Se nos menciona aquí un poquito acerca de que podrían ser también tomados algunos factores como los trastornos adquiridos predisponentes, es decir, la inflamación crónica es un factor predisponente importante para el cáncer. Tanto las lesiones infecciosas como no infecciosas inducen una proliferación celular compensadora en un entorno de especies reactivas de oxígeno, genotóxicas y mediadores inflamatorios, lo que va a favorecer a la supervivencia de células con daño genético y promueve la expansión, en este caso, de estas células madre mutadas. ¿Ok? Ahora, también tenemos las lesiones precursoras que también pueden ser pues una predisposición para el cáncer. Las lesiones precursoras son cambios morfológicos que incrementan el riesgo de transformaciones malignas. Entre estas se van a incluir metaplasia, hiperplasia y ciertos tumores benignos como el adenoma velloso, en este caso del colon, que pueden evolucionar a cáncer si no se tratan adecuadamente. ¿Ok? Ahora, también los estados de inmunodeficiencia también son factores, ya que la inmunodeficiencia, especialmente aquella relacionada con el déficit en la inmunidad de los linfocitos T, va a aumentar el riesgo de neoplasias malignas, particularmente aquellas inducidas por virus oncógenos como los linfomas asociados al virus de Epstein-Barr. Ahora, también existe, y por último, este factor que es la predisposición genética y también las interacciones con factores ambientales. Aunque el 95% de los tumores malignos son esporádicos, es decir, sin base hereditaria evidente, las mutaciones en la línea germinal pueden incrementar el riesgo de cáncer, especialmente aquellas en genes supresores de tumores. Sin embargo, la presencia de una predisposición hereditaria no asegura el desarrollo del cáncer, y la falta de antecedentes familiares tampoco excluye la posibilidad de mutaciones hereditarias, ya que los tumores pueden depender de la interacción de múltiples genes y factores ambientales adicionales. A continuación vamos a hablar acerca de la base molecular del cáncer. Entonces, lo primero que tenemos que saber es acerca del daño genético y los carcinógenos, o en sí la carcinogénesis, ¿no? Entonces, el daño genético no letal es la base de la carcinogénesis. Este daño puede ser heredado en la línea germinal o adquirido por mutaciones espontáneas o exposición ambiental. Los tumores se van a desarrollar a partir de una célula progenitora genéticamente dañada. Ahora, ¿cómo es que se da la progresión tumoral? Los tumores inicialmente son monoclonales, pero se vuelven extremadamente heterogéneos cuando alcanzan tamaños clínicamente detectables. La progresión del cáncer va a ser un proceso de múltiples pasos, donde los tumores van a adquirir atributos malignos, es decir, invasión, crecimiento, sobre todo crecimiento excesivo, evasión del sistema inmunitario, que van a ser las tres características cuando hablamos de los atributos malignos, ¿no? Todo esto de manera gradual. Ahora, la acumulación de mutaciones genéticas y la selección de células más aptas conducen a la progresión y también a la agresividad del tumor. Ahora, existen tipos de genes afectados. Vamos a tener 4. Los protooncogenes, que promueven el crecimiento celular. Las mutaciones de estos genes pueden activar el crecimiento celular de manera autónoma. También tenemos los genes supresores de tumores, que ya también van a inhibir el crecimiento. La inactivación de esos genes pues va a contribuir en este caso al cáncer, ¿no? Ahora, tenemos los genes de la apoptosis como tal, que van a, en este caso, pues cuando va a haber una evasión de la apoptosis, es decir, de esta muerte celular programada, pues si se inhibe esto nuevamente vamos a tener un factor como tal para el riesgo del cáncer, ¿no? Ahora, también tenemos genes de reparación del ADN, donde las mutaciones en estos genes pues ya también van a favorecer la acumulación de mutaciones genéticas. Ok, un dato importante también es hablar acerca de la epigenética, es decir, los cambios epigenéticos como la metilación del ADN y también de las modificaciones de las histonas van a jugar un papel crucial en el desarrollo de los tumores, afectando la transcripción genética como el silenciamiento de genes supresores de los tumores. Ok, ahora hablemos acerca de los rasgos celulares y moleculares característicos del cáncer. Aquí vamos a tener 7. Se nos menciona en primer lugar que la autosuficiencia en las señales del crecimiento va a ser una de las características importantes, ya que los tumores van a producir señales de crecimiento propias sin necesidad de estímulos externos. En segundo lugar, la insensibilidad a las señales inhibidoras del crecimiento. En tercer lugar, la alteración del metabolismo celular. Y esto es conocido, aquí se habla acerca del efecto de Warburg, que más adelante lo vamos a mencionar de manera más detallada, en donde se menciona que las células cancerosas van a depender de la glucólisis aeróbica, que va a ser muy común en el cáncer.
Ahora, en cuarto lugar, la evasión de la apoptosis. En quinto lugar, la angiogénesis sostenida para asegurar un suministro adecuado de nutrientes y eliminación de desechos. En sexto lugar, la capacidad de invasión y metástasis. Y en séptimo lugar, la elusión del sistema inmunitario. Ok, ahora, existe algo que se llama oncogénesis y también tienen que ver mucho con el mecanismo, en este caso de la proliferación de estas células cancerígenas, ¿no? Entonces, los oncogenes van a ser versiones mutadas de los protooncogenes que van a causar crecimiento celular descontrolado. Los oncogenes pueden activar las vías de señalización celular que promueven la proliferación, incluso en ausencia de factores de crecimiento externos. Ahora, hablemos ahora acerca de las mutaciones y alteraciones en los genes que van a ser clave para el desarrollo del cáncer. Se nos va a mencionar en primer lugar las mutaciones en los receptores de los factores de crecimiento que pueden inducir su activación continua, lo que la lleva en este caso a una transformación maligna. En segundo lugar, mutaciones en proteínas de la vía señalización del RAS o del RAS. Las proteínas RAS activadas de manera constitutiva va a dar como resultado las mutaciones y pues estas van a ser responsables de una alta tasa de proliferación celular. Ahora, en tercer lugar, otro de los genes clave va a ser el BRAF y el PI3K. Estas mutaciones van a ser comunes en varios tipos de cáncer, contribuyendo a la activación, en este caso, de las vías de señalización del crecimiento, ¿no? Entonces, estos tres van a ser factores al momento de hablar acerca de los genes en cuanto a las mutaciones. Ahora, para esto se nos menciona, ahora vamos a hablar un poquito mejor acerca de la base molecular como tal, ¿no? Un poquito más a detalle. Entonces, la base molecular del cáncer está relacionada con alteraciones genéticas, como ya mencionamos, y también pues de una base epigenética que impulsan al desarrollo de los tumores. Entonces, vamos a mencionar pues un poquito más, de manera más detallada, cuáles son estos, ¿no? En primer lugar, daño genético subyacente. La carcinogenia se origina por un daño genético no letal que puede ser heredado o adquirido, ya sea por mutaciones espontáneas o por exposición a factores ambientales. Estos daños afectan genes críticos que regulan el crecimiento celular, la apoptosis, la reparación del ADN y otros procesos fundamentales para la estabilidad genómica. Ahora, en segundo lugar, la proliferación monoclonal. Los tumores suelen originarse de una sola célula progenitora dañada genéticamente. Aunque inicialmente las proliferaciones tumorales son monoclonales, a medida que el tumor crece se vuelve genéticamente heterogéneo debido a la acumulación de mutaciones. En tercer lugar, los tipos de genes afectados. Y nuevamente aquí hablamos de los protooncogenes, de los genes supresores de los tumores, de los genes reguladores de la apoptosis y de los genes de reparación del ADN. En cuarto lugar, los procesos de múltiples pasos. Aquí la carcinogénesis va a ser un proceso gradual. La acumulación de mutaciones en diferentes genes va a impulsar la progresión tumoral. Estos tumores se vuelven más agresivos a medida que van a acumular más mutaciones y desarrollan pues mecanismos de resistencia como la evasión del sistema inmunológico. En quinto lugar, las mutaciones conductoras versus las mutaciones pasajeras. Las mutaciones que contribuyen activamente al desarrollo maligno se van a llamar mutaciones conductoras y son necesarias para que el tumor se transforme en uno maligno. Estas mutaciones pueden ser iniciadoras y convertirse en características permanentes en las células descendientes. En sexto lugar, la inestabilidad genómica. Y aquí hablamos de la pérdida de función de genes responsables del mantenimiento y sobre todo el mantenimiento de la integridad genómica, que va a ser muy frecuente en los primeros pasos de la carcinogénesis. Ahora, también tenemos, esto básicamente va a generar inestabilidad genómica que favorece la aparición de mutaciones adicionales y favorece el desarrollo obviamente del cáncer. Ahora, en séptimo lugar, alteraciones epigenéticas, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Cambios en la metilación del ADN y modificaciones de las histonas. Ok, dicho esto, ahora vamos a mencionar qué es la autosuficiencia en las señales del crecimiento y de los oncogenes. Esto básicamente, como mencionamos, los oncogenes son responsables de la proliferación autónoma de las células cancerosas, ya que codifican proteínas que promueven el crecimiento celular sin necesidad de señales externas, esto lo mencionamos.
Ahora, los protooncogenes son los precursores normales de estos oncogenes. Las oncoproteínas, que son productos de los oncogenes, son similares a los productos normales de los protooncogenes, pero carecen de reguladores normales y pueden ser producidos independientemente de los estímulos de crecimiento, ¿no? Ahora, aquí se nos menciona a continuación entonces algunas más que características, lo que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? Pero vamos a añadir, recuerden que hemos mencionado, por ejemplo, las mutaciones en RAS y otras proteínas significativas. A esto vamos a añadir otros componentes. En primer lugar, por ejemplo, ya hemos mencionado protooncogenes y oncogenes. Uno de los datos importantes aquí es los componentes distales de la vía de señalización. Aquí se nos menciona que la activación de la tirosina sinasa receptoras, en este caso, van a estimular las vías de señalización intracelular, como la cascada de MAP sinasa y el PI3K-AKT. Las mutaciones en estas proteínas pueden inducir crecimiento celular sin la necesidad de las interacciones con los ligandos. Ahora, existen también aquí los receptores de los factores de crecimiento. Las mutaciones en los receptores de factores de crecimiento pues pueden inducir su activación continua. Algunos ejemplos van a incluir mutaciones en los receptores HER2 en cánceres de mama y la fusión de proteínas como el EMLA4 ALK en algunos adenocarcinomas del pulmón. Ahora, también existen algunas alteraciones en la tirosina sinasa que ya también no están asociadas a receptores. Algunos ejemplos aquí van a incluir la translocación del CABL y la mutación del JAK2 que resultan en una activación no regulada de la tirosina sinasa y están asociados con ciertos tipos de cáncer con ciertos tipos en este caso de leucemias y otras patologías hematológicas. También tenemos los factores de transcripción y oncogenes. Algunos factores de transcripción como el MIC y el JUN y otros oncógenes son esenciales para el crecimiento y la proliferación celular. El MIC, por ejemplo, se sobreexpresa en muchos tumores y va a activar genes que promueven la división celular. Y finalmente, las ciclinas y las sinasas dependientes de la ciclina, conocidos como el CDK. Aquí la desregulación del ciclo celular va a ser una característica fundamental en la transformación maligna. Las mutaciones que afectan las ciclinas, es decir, la CDK, y los inhibidores del CDK pueden causar pérdida de control en las transiciones clave del ciclo celular, lo que favorece la proliferación descontrolada. Ok, dicho esto, ahora sí vamos a mencionar de manera un poquito más detallada lo que vendrían a ser acerca de genes supresores, por ejemplo, de los tumores. Como mencionamos, los genes supresores de los tumores forman una red de puntos de control que van a impedir el crecimiento celular descontrolado, ¿no? Van a proteger contra la acumulación de mutaciones genéticas que podrían desencadenar cáncer. Ahora, estos genes van a incluir factores de transcripción, inhibidores del ciclo celular, moléculas de transducción de señales y productos relacionados con la reparación del ADN. Ahora, algunos mecanismos de pérdida de función, por ejemplo, la pérdida de ambos alelos funcionales de un gen supresor de tumores va a llevar a la carcinogénesis. En este caso, pues esto va a ser conocido como el fenómeno de pérdida de heterocigosidad, que es conocido como el LOH. En casos como por ejemplo el retinoblastoma familiar, se va a dar mutaciones en el gen RB en la línea germinal que va a aumentar significativamente el riesgo de cáncer. Ahora, hablando de este RB, que son mutaciones en el gen RB, este RB va a ser el regulador de la proliferación celular. El gen RB va a regular el avance del ciclo celular, sobre todo en el punto G1 y también en el S, como tal, pues en este caso previniendo la proliferación descontrolada. Las mutaciones en RB va a conducir un aumento de la actividad del factor de transcripción E2F, lo que permite que las células avancen en el ciclo celular sin un estímulo de crecimiento adecuado, ¿no? Y aquí se nos menciona, por ejemplo, un virus oncógeno que vendría a ser el virus del papiloma humano, que puede interferir con el RB promoviendo un ciclo celular continuo. Ok, también tenemos otros factores que pueden contribuir al cáncer, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, el TP53, que es el guardián del genoma, es conocido como el guardián del genoma. Ahora, la proteína P53 previene la propagación de las células genéticamente, es decir, este TP53, sobre todo de células genéticamente defectuosas, y es crucial en la respuesta del daño celular.
del daño sobre todo del ADN, ¿no? Ahora, más del 50% de los cánceres van a presentar mutaciones justo aquí en el TP53, lo que compromete la respuesta celular al daño genético. En casos con mutaciones germinales en TP53, como el síndrome de Li-Fraumeni, el riesgo de neoplasias malignas va a ser mucho mayor. Ahora, cuando una célula sufre un daño, sobre todo en el ADN, el P53 se activa, promoviendo en este caso la detención del ciclo celular y la reparación del ADN. Si la reparación no es posible, pues se va a inducir a una senescencia o la apoptosis celular. Ahora, las células con P53 que se encuentran defectuosas van a ser resistentes a tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia, lo que facilita la acumulación de mutaciones. ¿Qué más? Entonces, fuera de lo que vendría a ser el TP53, que es el guardián del genoma, ¿no? También vamos a tener a otro guardián, que es el guardián de la neoplasia del colon y que es conocido como el gen APC. Este va a regular la vía de señalización WNT, que va a controlar la proliferación celular. Nuevamente, mutaciones en el APC, como en la poliposis adenomatasa del colon, van a causar una señalización WNT continua, llevando a la proliferación celular descontrolada. La pérdida también del APC también está asociada con las mutaciones de la beta-catenina, que van a contribuir a la proliferación y transformación maligna de las células. Se menciona que del 70 al 80% de los cánceres de colon, esporádicos sobre todo, muestran LOH de APC. Ok, ¿qué otros factores tenemos? Vamos a tener otros factores, por ejemplo, conocemos el gen. Bueno, aquí estamos hablando más de genes, sobre todo a aspectos biomoleculares, ¿no? Tenemos el CDKN2A. Este gen ya también va a codificar dos proteínas, el P16 y NK4A, que va a inhibir la quinasa dependiente de las ciclinas, bloqueando la fosforilación del RB. Y también vamos a tener otra proteína que es el P14ARF, que ya también va a inhibir el MDM2, evitando la destrucción del P53. Entonces, las mutaciones, sobre todo en el CDKN2A, se van a encontrar en tumores de vejiga, cabeza y cuello y algunas leucemias también. También en este caso se silencia por hipermetilación en cánceres cérvico-uterinos. Ok, también tenemos pues otros, en este caso tenemos una vía que vendría a ser la vía del TGF-beta. Entonces la unión del TGF-beta a su receptor va a activar señales intracelulares a través de las proteínas SMAD, lo que va a conllevar a la expresión de genes inhibidores del crecimiento como los CDK, ¿no? Ahora, las mutaciones nuevamente, sobre todo que van a afectar a este receptor del TGF-beta, son comunes en cánceres ya también de colon, de estómago y del endometrio. Y las mutaciones inactivadoras en el A4, se observan frecuentemente ya también en los cánceres pancreáticos. Ok, también tenemos aquí pues lo que vendría a ser en el gen PTEN. Entonces, esta ya también, esta es una fosfatasa que va a actuar como supresor tumoral en la vía de supervivencia, es decir, también en la proliferación, sobre todo del PI3K y del AKT, ¿no? Ahora, las mutaciones germinales en el PTEN están asociados con el síndrome de Cowdet, que en este caso pues predisponen a tumores benignos en los anexos cutáneos y aumenta el riesgo de cánceres como mama, endometrio y la tiroides. Ok, tenemos otros genes que van a ser, por ejemplo, el NF1. Este NF1 va a codificar la neurofibromina, que es una proteína GTPasa que regula la señalización del RAS. La pérdida, en este caso, de la heterogosis, es decir, el LOH del NF1, va a llevar a la acumulación del RAS activo, causando una división celular continua. Las mutaciones germinales en NF1 van a predisponer a la neurofibromatosis tipo 1, caracterizada por neurofibromas benignos y también un mayor riesgo de malignidad. También tenemos el NF2. El NF2 va a codificar merlina, una proteína involucrada en la regulación de las uniones intercelulares y también del citoesqueleto. Las mutaciones germinales en NF2 van a causar lo que son los schwannomas bilaterales del nervio acústico, mientras que las mutaciones somáticas se van a asociar con epindimomas y también los meningiomas.
Ok, hace un rato mencionamos lo que vendría a ser el WT1, ¿no? Que estaba relacionado sobre todo en mutaciones, bueno, relacionado al cáncer también. Ahora, las mutaciones entonces en el WT1 están asociados ya también con el tumor de Williams, que es un cáncer renal que va a afectar principalmente a los niños. Ahora, el WT1, como mencionamos, juega un papel crucial en la diferenciación renal y gonadal, y su pérdida pues va a provocar alteraciones en la diferenciación urogenital. Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos también otros genes, otros factores que, por ejemplo, o proteínas. Bueno, en este caso, pues un gen que va a codificar una proteína que vendría a ser el PACHET. También es conocido como el PTH1, CH1. Este ya también va a codificar una proteína que regula negativamente la vía de señalización del hedgehog, y las mutaciones en este gen van a provocar una activación desregulada de la vía, promoviendo el desarrollo del cáncer. También las mutaciones germinales en el PTCH1, es decir, el PACHET, pues van a causar el síndrome de Gorlin, aumentando el riesgo de carcinoma vasocelular y el meduloblastoma, ¿no? ¿Qué más? Ya para finalizar, pues vamos a hablar de estos otros genes, que vendría a ser, por ejemplo, el gen von Hippel-Lindau, que es conocido como el VHL. Las mutaciones en este gen van a causar cáncer renal hereditario, feocromocitomas, hemangioblastomas y angiomas retinianos. Las proteínas VHL están involucradas en la degradación del HIF-1-alfa, que es un factor que regula las respuestas de la hipoxia. Las mutaciones en VHL van a aumentar los niveles de HIF-1-alfa, promoviendo la proliferación celular y la angiogénesis. Y finalmente también tenemos a la serina, la treonina quinasa 11, y pues aquí ya también va a estar involucrada en la regulación del metabolismo celular, y su pérdida de función va a causar el síndrome de Peutz-Jeghers, un trastorno autosómico dominante asociado con pólipos gastrointestinales y un mayor riesgo de cánceres gastrointestinales y pancreáticos. ¿Ok? Esos son los genes más importantes al momento de hablar en todo caso, pues de cáncer. Ok, hace unos minutos mencionamos lo que era el efecto Warburg, y ahora lo vamos a mencionar de manera más detallada. El efecto Warburg se refiere al fenómeno por el cual las células tumorales y muchas células de rápida división van a alterar su metabolismo, favoreciendo la glucólisis, es decir, fermentación de glucosa a lactato, incluso en presencia de oxígeno. En lugar de realizar la fosforilación oxidativa, un proceso más eficiente para producir ATP, esta alteración metabólica les permite a las células tumorales producir más intermedios metabólicos necesarios para la síntesis de macromoléculas, como el ADN, ARN y proteínas, facilitando pues obviamente la proliferación. Ahora, la glucólisis aeróbica no es tan eficiente para generar ATP, pero es crucial para la síntesis de componentes celulares. La vía PI3K-AKT juega un papel importante en la regulación de este cambio, promoviendo la captación de glucosa y estimulando la síntesis de lípidos y proteínas. Además, el MIC regula también diversas enzimas de glucólisis. De hecho, justo lo mencionamos cuando estábamos hablando del MIC, ¿no? Y también regula la utilización de la glutamina, un precursor metabólico esencial para la célula cancerosa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que es el efecto de Warburg. Ahora, un dato, bueno, más que un dato, un término importante aquí es conocer acerca de la autofagia. La autofagia va a ser un proceso adaptativo mediante el cual las células consumen sus propios componentes intracelulares con el fin para sobrevivir en condiciones de escasez de nutrientes. En el contexto del cáncer, la autofagia puede ser alterada, permitiendo que las células tumorales sobrevivan incluso en condiciones desfavorables. En algunas situaciones, la autofagia también puede ayudar a que las células tumorales que básicamente entren en un estado latente, lo que les permite evadir el tratamiento y la destrucción celular, ¿no? Y bueno, eso es una de las causas también por la que el cáncer es difícil en este caso tratarlo. Ok, también pues una de las cosas que hacen estas células cancerígenas es evadir la muerte celular programada, es decir, la apoptosis. El cáncer no solamente está asociado con la activación de oncogenes y la inactivación de genes, ¿no? Como hemos mencionado ya todos estos genes y también de la activación de los oncogenes, sino también pues con la alteración de las vías de apoptosis. La muerte celular programada
que es sobre todo esto, ¿no? Ahora, las proteínas BCL2 y sus moléculas relacionadas van a actuar como inhibidores de la apoptosis al evitar en este caso la liberación del citocromo C desde las mitocondrias, lo que interrumpe la vía de las caspasas, enzimas responsables de la destrucción celular. También la sobreexpresión del BCL2 puede prolongar la vida de las células tumorales y permitirles acumular mutaciones adicionales, contribuyendo a la formación y progresión del tumor. Ok, también se nos menciona que existe un potencial ilimitado en la replicación, es decir, estas células cancerosas, al igual que las células madre, pues van a tener la capacidad de replicarse indefinidamente. Esto se debe a su capacidad para evitar la senescencia, es decir, el proceso en el que las células dejan de dividirse después de un número determinado de divisiones, ¿no? Y también la crisis mitótica, cuando los telómeros de los cromosomas se acortan y las células ya no pueden replicarse, pues en este caso esto es conocido como la crisis mitótica, ¿no? Ahora, las células tumorales superan estas limitaciones, las dos, la senescencia y la crisis mitótica. Ahora, sobre todo esto cuando mediante, en este caso, la reactivación de la telomerasa, que es una enzima que alarga los telómeros y permite la replicación continua. Además, las células tumorales también pueden adquirir la capacidad de autorrenovación similar a las células madre, lo que les permite mantenerse joven y proliferar sin ser eliminadas por los tratamientos convencionales. Bien, ahora mencionamos, por ejemplo, mencionamos a las células madre, ¿no? Que en este caso, dijimos que se parecían en cuanto a la diferenciación, en este caso ilimitada. Entonces, se nos menciona que existen células madre cancerosas. El concepto de células madre cancerosas es fundamental en la investigación oncológica. Estas células van a tener propiedades similares a las células madre anormales, como mencionamos, sobre todo como la capacidad de autorrenovarse y generar otras células tumorales. Estas características, como tales, va a conferir pues una resistencia a los tratamientos citotóxicos que va a afectar a las células tumorales de rápida proliferación, pero no van a lograr erradicar las células madre cancerosas, lamentablemente. Ahora, estas células madre cancerosas pueden ser responsables de la recaída incluso tumoral tras el tratamiento, ¿no? Ok, otro de los conceptos que necesitamos aprender aquí va a ser la angiogenia. ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, entonces, los tumores requieren en este caso obviamente una fuente de nutrientes pues, para desarrollarse y crecer, ¿no? Y a su vez también eliminar los residuos para crecer, lo que implica pues obviamente la formación de nuevos vasos sanguíneos, es decir, la angiogenia. Sin estos vasos, el tumor no puede crecer más de 1 o 2 milímetros. La angiogenia está impulsada por factores como el factor de crecimiento similar a la insulina y también el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el PDGF. Y también su presencia favorece el crecimiento tumoral. Este proceso es un equilibrio entre los factores proangiógenos y también los antiangiógenos, que son mediados por las células tumorales y las células estromales del huésped. Ahora, se nos menciona también aquí que la hipoxia, es decir, esta falta de oxígeno, también va a jugar un papel crucial al activar el factor de transcripción HIF1-alfa, que regula la expresión de factores como el VEGF y también el BFGF, los cuales van a favorecer el crecimiento de los vasos sanguíneos. Los inhibidores, en este caso, de la angiogenia, como el bevacizumab, que básicamente neutraliza al EVEGF, no han mostrado ser tan efectivos como se esperaba en el tratamiento, por ejemplo, del cáncer, debido pues a la complejidad del entorno tumoral. Ok, también tenemos la invasión y la metástasis, que ya de hecho lo hemos mencionado, ¿no? Que básicamente el proceso metastásico implica varias etapas complejas en las que las células tumorales se van a disociar de sus células vecinas, se van a degradar, también va a haber una degradación de la matriz extracelular y van a migrar hacia otras células, ¿no? Aquí, pues, uno de los factores que podemos añadir para hablar de la metástasis son las metaloproteinasas de la matriz, conocidas como, por ejemplo, una de esas va a ser el MMP9, que va a desempeñar un papel crucial en la degradación del EMS. Ahora, sobre todo esto facilitando pues la migración tumoral y liberando factores de crecimiento almacenados en la matriz. Además, las células tumorales a menudo miran hacia factores pues quimiotácticos y otros tipos de señales del microambiente, ¿no? Ahora,
También tenemos que hablar acerca de la diseminación vascular y el alojamiento de células tumorales. Las células tumorales pueden embolizar en el torrente sanguíneo en pequeños agregados donde se asocian con plaquetas y leucocitos, lo que las protege de los mecanismos inmunitarios. La localización de la metástasis está influenciada por factores como el drenaje vascular del tumor primario, la interacción con receptores específicos en las células tumorales y el microentorno de los órganos en los que se alojan. Y bueno, también se nos menciona un poquito acerca de la genética molecular de la metástasis, que ya lo hemos mencionado, pero bueno, aquí lo único que podríamos añadir es que aunque la diseminación metastásica ocurre en una proporción baja de células tumorales, algunos tumores tienen una alta frecuencia de células que se menciona con la firma metastásica, lo que permite diseminarse con mayor eficacia. Además, también se han identificado mutaciones en genes específicos como en las mitocondrias ARN, que afectan la capacidad de células tumorales para metastatizar. Ahora, mencionemos por qué es importante la importancia en sí del estroma en la metástasis. El estroma circundante va a jugar un papel crucial en la progresión del tumor, ya que puede facilitar la neovascularización y la degradación en este caso, la matriz extracelular, lo que favorece el crecimiento y la diseminación del tumor. El estroma también contribuye a la respuesta inmunitaria y a la regulación del microambiente tumoral, pero puede dificultar las terapias dirigidas al tratamiento de la metástasis. Ok, ahora hablemos acerca de la inestabilidad genómica y reparación del ADN. Bueno, como se han dado cuenta, este capítulo es muy largo y de hecho obviamente solo es la parte más, no sé si decir introductoria de todo lo que son las neoplasias, ¿no? Ahora, en cuanto a la inestabilidad genómica y la reparación del ADN, nos mencionan que las vías de reparación del ADN no afectan directamente a la proliferación celular, sino ya también que corrigen errores espontáneos durante la división celular o causados por agentes mutágenos como sustancias químicas o radiación. Aunque los genes de reparación del ADN no son oncógenos, su disfunción puede permitir mutaciones en otros genes, aumentando el riesgo de cáncer. Y bueno, estos defectos pueden ser ya sean heredados o adquiridos, como lo mencionamos. Ahora, tipos de reparación del ADN. Vamos a mencionar 3 tipos de reparación del ADN. En primer lugar, la reparación de errores de emparejamiento. Corresponde a la corrección de errores que ocurre durante la replicación del ADN y los defectos en este sistema pueden resultar en la inestabilidad en las repeticiones de los microsatélites. Ahora, también tenemos la reparación de la escisión de los nucleótidos, que básicamente se enfoca en la corrección de daños por radiación UV, como los dímeros de la pirimidina. Y en tercer lugar, la reparación por recombinación homóloga, que va a involucrar la reparación de roturas de doble cadena del ADN, y su disfunción está asociada a varios síndromes hereditarios como la anemia de Fanconi y la ataxia de las telangiectasias. Ok. Se nos menciona a continuación algunos síndromes, que son, por ejemplo, los síndromes y trastornos relacionados, sobre todo al momento de hablar del cáncer, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome del cáncer del colon sin poliposis, que es conocido como el Lynch. Los efectos en los genes aquí de reparación del emparejamiento van a estar en el MSH2 y en el MLH1, que van a causar acumulación de mutaciones favoreciendo el cáncer de colon. También vamos a tener otros trastornos que, por ejemplo, vendría a ser la xerodermia pigmentaria, que es un trastorno causado por defectos en los genes de reparación de escisión de los nucleótidos, lo que lleva a una mayor sensibilidad al daño por UV y un riesgo incrementado de cánceres inducidos por esta radiación. También tenemos enfermedades con defectos en la reparación por recombinación homóloga. Trastornos como el síndrome de Bloom y la ataxia telangiectasia se caracterizan por hipersensibilidad a radiación y otros daños al ADN. Los defectos en los genes como el ATM o también el BRCA y uno sobre todo y el BRCA2 van a aumentar el riesgo de varios tipos de cáncer, incluidos los de la mama y también del ovario. Ok, en cuanto a las mutaciones neoplásicas, por ejemplo las linfoides, se menciona que durante el proceso de reordenamiento genético, sobre todo normal en los linfocitos, pueden surgir mutaciones que favorecen el desarrollo de neoplasias linfoides y estos errores se producen durante la recombinación genética y la inmunidad adaptativa. Y esto lo vamos a mencionar más adelante en otros capítulos, ¿no? Donde hablemos específicamente de las neoplasias linfoides. Ok.
Existen algunos cambios cromosómicos y epigenéticos, sobre todo pues en el momento de cuando se da el cáncer, ¿no? Entonces las alteraciones cromosómicas como translocaciones e inversiones pueden activar oncógenes o formar genes híbridos que promueven el cáncer. Uno de ellos, por ejemplo, es la cromoptrisis, que básicamente consiste en una serie de reordenamientos cromosómicos catastróficos que provocan activación de oncógenes y también inactivación de genes supresores tumorales. Los cambios epigenéticos, sobre todo aquí, como la metilación del ADN, la modificación de las histonas, también juegan un papel crucial, ¿no? Bien. Sigamos entonces resumiendo y bueno, a continuación nos mencionan algunos agentes cancerígenos y sus interacciones celulares y de hecho esto ya lo hemos mencionado, pues obviamente vamos a tener en primer lugar carcinógenos como tal químicos, ¿no? Pues aquí se habla acerca de sustancias que van a inducir mutaciones en el ADN y otras moléculas celulares. Y bueno, en segundo lugar, el más conocido, la radiación. La radiación ionizante puede causar daño directo al ADN, promoviendo pues mutaciones. Y en tercer lugar, los virus oncógenos y otros microbios. Algunos virus, como por ejemplo el que mencionamos hace un rato, el papiloma humano, el virus del papiloma humano, van a ser conocidos por la capacidad para inducir cáncer, ¿no? Ahora, lo que sí podemos mencionar un poquito más son las etapas de la carcinogénesis química. Entonces, el proceso de carcinogénesis está inducido obviamente por sustancias químicas que se van a dividir en dos fases. Primera fase, iniciación. Y bueno, en esta primera fase del proceso se va a dar en la cual los carcinógenos van a inducir mutaciones irreversibles en el genoma celular. Estos agentes son típicamente electrófilos, que reaccionan con el ADN, el ARN o también las proteínas, pues dañando las células de una manera no letal que no se puede reparar adecuadamente. Las células iniciadas aquí no van a presentar un crecimiento autónomo ni características fenotípicas únicas. Sin embargo, cuando estas células son estimuladas ya también por los promotores, ahí pueden generar ya también los tumores. La segunda fase es la promoción. Ya en esta fase, las células previamente iniciadas van a experimentar una proliferación acelerada, favoreciendo por sustancias promotoras, como hemos mencionado, ¿no? Esta fase es reversible y no involucra daño directo al ADN. Los promotores no son tumorígenos por sí mismos, pero inducen ya también a una mayor proliferación de las células mutadas. Ok, existen agentes de acción directa e indirecta para esto. Por ejemplo, los agentes de acción directa van a ser sustancias que no requieren conversión metabólica para causar cáncer. Por ejemplo, los alquilantes usados en la quimioterapia. Ya también los agentes de acción indirecta van a requerir conversión metabólica, generalmente por enzimas como el P450, por ejemplo, los hidrocarburos policíclicos y también el benzoapireno, ¿no? Ok, bueno, sigamos hablando y nos mencionan a continuación dianas moleculares de los carcinógenos químicos. Los carcinógenos químicos interactúan mucho principalmente con el ADN, como bien sabemos, induciendo mutaciones en genes críticos como los oncogenes, por ejemplo el RAS, ¿no?, que mencionamos en un principio, y los genes supresores tumorales. Estas mutaciones son claves en el desarrollo del cáncer y los agentes cancerígenos a menudo tienen secuencias diana específicas en el ADN, lo que puede permitir identificar el agente causante del cáncer mediante análisis de mutaciones. Ok, hablemos ahora un poquito acerca de la carcinogenia de la radiación, ¿no? Porque lo mencionamos como un factor. Entonces aquí se nos menciona pues que la radiación tanto ultravioleta como la ionizante es un agente cancerígeno significativo. Entonces, en primer lugar, hablemos acerca de la radiación UV. La radiación UV, por ejemplo, sobre todo lo que se da en 280 a 320 nanómetros, principalmente va a ser derivada del sol y está asociada con el cáncer pues obviamente de la piel, como los carcinomas y los melanomas, especialmente en personas con piel clara y climas soleados. El daño al ADN va a ocurrir por la formación de dímeros de la pirimidina, los cuales pues deben ser reparados. Si los mecanismos de reparación son inadecuados o están alterados, como por ejemplo en la xerodermia pigmentaria, la acumulación de estos errores en el ADN pues puede contribuir al cáncer. En segundo lugar, la radiación ionizante. Aquí, pues básicamente esta radiación incluye fuentes como los rayos X, partículas como alfa, beta o neutrones que pueden generar radicales libres a partir del agua o el oxígeno, causando daño en el ADN.
Los tipos de cáncer inducidos por radiación varían según el tipo de célula, siendo las leucemias mieloides y el cáncer de tiroides en niños los más frecuentes, mientras que los cánceres de mama y pulmón son los menos comunes. Ok, vamos a tener, mencionamos también que algunos virus estaban relacionados. Por ejemplo, vamos a hablar ahora de los virus, en este caso, en sí de la carcinogenia microbiana, ¿no? Mencionamos virus ARN oncógenos, por ejemplo, aquí vamos a tener el HTLV1, que es un retrovirus que causa leucemia, linfoma de linfocitos T, y este virus se transmite a través de los fluidos corporales y tiene un tropismo por los linfocitos TCD4+. Las proteínas TAX codificadas por el virus van a inactivar genes supresores de tumores como el PL6, el INK4A, y van a potenciar la activación de la ciclina D, lo que favorece la replicación celular. Y también tenemos los virus ADN oncógenos, y de esto hemos mencionado hace rato, el virus del papiloma humano, que son conocidos por su papel en la oncogenia, y pues estos tipos de VPH de alto riesgo, como el VPH16 y el VPH18, están estrechamente asociados con el cáncer cervical. El VPH interrumpe el ADN vírico en las células anfitrionas, lo que provoca la sobreexpresión de proteínas como el E6 y el E7, que inactivan las proteínas supresoras de tumores P53 y el RB, y contribuyen como tal al desarrollo de cáncer. Sin embargo, la infección por VPH por sí sola no es suficiente para causar cáncer, ya que los factores adicionales como el tabaquismo y las infecciones concomitantes también desempeñan un papel en la patogénesis. Ok, otro virus, por ejemplo, vendría a ser el virus del Epstein-Barr, que es un virus básicamente, o es un herpes, es el virus del herpes como tal, que va a afectar los linfocitos B, de hecho los va a infectar, y también el epitelio orofaringio. Los linfocitos B se van a infectar de forma latente, lo que conduce a su inmortalización y capacidad de proliferación indefinida. Aquí las proteínas LMP1 del virus van a ser clave en este proceso, activando las vías NFKB y las JAK-STAT para promover en este caso la proliferación y supervivencia de los linfocitos B. Un segundo gen aquí va a ser el EBNA2, que codifica una proteína nuclear que activa diversas proteínas como la ciclina D y los protoncogenes como el SRC, en personas, por ejemplo, sobre todo inmunocompetentes, ¿no? Ahora, la proliferación de linfocitos B va a ser controlada, pero en condiciones de inmunosupresión, el BEB, en este caso, pues lo que estamos mencionando acerca de estos tipos de proteínas, van a jugar un papel clave en la oncogenia asociado con varios cánceres humanos. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, que es un tumor de linfocitos B que está relacionado con una translocación, en este caso, o también translocaciones similares que activan el CMIC, aunque en este caso el BEP no es necesario en todos los casos, sobre todo en zonas no endémicas. El 80% de los tumores no contienen este genoma del BEP. Ahora, en áreas como África Central y Nueva Guinea, donde es común en niños, el 90% de los tumores van a contener ya también el genoma BEP. Y se menciona aquí que el virus no causa linfoma de Burkitt por sí solo, pero la alteración inmunitaria sutil, por ejemplo, debido a la malaria crónica, puede promover la proliferación de los linfocitos B. También otros tipos de linfomas, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pues el SIDA, ¿no? Que van a ser en este caso, o también puede ser receptores de trasplantes, se van a presentar proliferaciones policlonales de linfocitos B. También tenemos el linfoma de Hodgkin, que es un subgrupo de linfomas de Hodgkin que se asocia al BEP, en el cual se incluyen linfomas infrecuentes de linfocitos T y de linfocitos NK. También pues los carcinomas nasofaringios, sobre todo los endémicos en el sur de China y en algunas otras zonas. El genoma del BEP se va a encontrar en estos tumores y las proteínas LMP1 van a estar involucradas en la proliferación celular, y el BEP probablemente va a actuar junto con otros factores para inducir la transformación maligna. Otros virus, por ejemplo, podrían ser el virus B y el virus C, es decir, de la hepatitis, ¿no? El 70 y el 85% de los carcinomas hepatocelulares a nivel mundial están relacionados con infecciones por el virus de la hepatitis B o también del C. El mecanismo, en este caso de la carcinogénesis, es multifactorial, siendo la inflamación crónica mediada por el sistema inmunológico el factor dominante.
Y bueno, aquí obviamente hablamos de la lesión hepatocelular, los inmunocitos activados, pues en este caso que pueden producir mediadores mutágenos, la hiperplasia y también pues, sobre todo el VHB, que es el virus de la hepatitis B, va a codificar una proteína llamada HBX, que va a inactivar ya también el gen supresor de los tumores P53 y va a activar la transcripción de varios protoncogenes, promoviendo la carcinogénesis hepática. Bien, aquí tenemos ya también a una bacteria que vendría a ser el Helicobacter pylori. La infección por Helicobacter pylori no provoca consecuencias clínicas en la mayoría de los infectados, pero el 3% de los casos pueden dar lugar a un carcinoma gástrico a través de mecanismos involucrados en la inflamación crónica prolongada, ¿no? Ok. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunas cepas, por ejemplo, la cepa asociada al adenocarcinoma gástrico, que en este caso van a expresar el gen A asociado a la citotoxina, ¿no? Que es conocido como el CAEGA, que promueve la proliferación celular descontrolada. Ahora, el Helicobacter pylori también está asociado a linfomas gástricos. La infección prolongada va a activar linfocitos T reactivos frente al Helicobacter pylori, que secretan citocinas favorecedoras de la proliferación de los linfocitos B. Ok. Bueno, mencionemos algunos conceptos también antes ya de terminar. Este capítulo, como hemos mencionado, es muy largo. Y bueno, se nos menciona, por ejemplo, la caquexia, primero efectos locales y hormonales. Aquí, por ejemplo, se nos menciona que los tumores intracraneales, sobre todo como el adenoma hipoficiario, pues pueden expandirse y destruir la glándula hipófisis, ¿no? Generando en este caso, pues trastornos endocrinos. Y bueno, los tumores aquí, por ejemplo, ya también en el tracto digestivo, ya también pueden obstruir el intestino, ulcerarlo y provocar hemorragias, ¿no? Se nos menciona que dentro de la producción hormonal, algunos tumores pueden producir hormonas que inducen síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, la hipoglucemia, que puede ser causada por la producción de la insulina, y la hipercalcemia, que en este caso es a causa de tumores productores de hormona paratiroidea, es decir, del PTH, ¿no? Ok, un concepto también aquí para mencionar es la caquexia cancerosa. La caquexia cancerosa se caracteriza por una pérdida significativa de grasa corporal, también de masa muscular y debilidad generalizada. Su causa es multifactorial, pero se debe principalmente a la acción de las citocinas como el TNF, producidas por células inflamatorias en respuestas al tumor. Los efectos aquí van a incluir pérdida del apetito, alteraciones metabólicas que reducen la síntesis y depósitos de grasa y el aumento de catabolismo muscular y el adiposo, sobre todo a través de la vía de la ubiquitina proteasoma. Ok, existen síndromes paraneoplásicos y aquí vamos a mencionar algunos. Estos síndromes paraneoplásicos se producen cuando los síntomas propios del tejido tumoral van a afectar aproximadamente al 10% de los pacientes con cáncer y a veces son las primeras manifestaciones clínicas del tumor. Entonces, estos síndromes, de hecho los más comunes, van a ser los siguientes. Endocrinopatías. Algunos tumores no endocrinos pueden producir hormonas o factores similares a las hormonas, por ejemplo en el síndrome de Cushing, causado por la secreción ectópica del ACTH por el carcinoma microcítico pulmonar. También tenemos la hipercalcemia, que ya lo hemos mencionado, que es básicamente que es el síndrome paraneoplásico más frecuente, de hecho, causado por la reabsorción ósea resultante de la liberación de los péptidos similares a la PTH. No se considera paraneoplásico cuando es causada ya también por la metástasis ósea. En tercer lugar, síndromes neuropáticos, incluyendo las neuropatías periféricas, degeneración cerebelosa cortical y síndromes miasténicos. Se cree que los mecanismos involucrados son autoinmunes con anticuerpos dirigidos contra antígenos tumorales que reaccionan cruzadamente con tejidos normales. Y bueno, en cuarto lugar, la diátesis trombótica, que incluyen aquí ya también la coagulación intravascular diseminada, el síndrome de Trousseau, que es la tromboflebitis migratoria, y la endocarditis trombótica no bacteriana, causada por la producción de sustancias tromboplásticas por las células tumorales. Ok. Bien, antes de hablar del diagnóstico ya, sobre todo de manera generalizada del cáncer, se nos menciona un poquito acerca de la gradación y la estadificación de los tumores, ¿no? Bueno, obviamente esto va a ser dependiendo de la enfermedad, es decir, estadificaciones, por ejemplo, para el cáncer para el cáncer de mama, para el cáncer del hígado y así, ¿no?
pero podemos decir que la gradación y la estratificación son fundamentales pues para la evaluación clínica y el pronóstico sobre todo de los tumores. En cuanto a la gradación, se va a basar en el grado de diferenciación del tumor, es decir, cuánto se parece a su tejido de origen, y en algunos casos es característico como la arquitectura o el número de mitosis. Los tumores aquí de mayor grado, que son menos diferenciados, suelen ser más malignos que los de bajo grado. Ahora, en segundo lugar, la estratificación, que ya también va a evaluar el tamaño del tumor primario y la extensión de su diseminación local y a distancia. El sistema más utilizado es el sistema TNM del American Joint Committee of Cancer, o conocido como el AJCC, donde el T va a representar el tamaño e invasión del tumor, el N indica la afectación de ganglios linfáticos regionales y el M se va a referir a la metástasis a distancia. ¿Ok? Esto obviamente de manera generalizada. Hablemos ahora del diagnóstico, ya para poder terminar. Bueno, en cuanto al diagnóstico se nos menciona que sobre todo en laboratorio se va a basar en diversos métodos histológicos, citológicos, moleculares y de imagen, aparte obviamente de un examen físico, ¿no? Pero lo más importante aquí, ya que hemos hablado acerca sobre todo de los factores citológicos, es importante mencionar los métodos histológicos. Entonces, en un estudio histológico, este va a ser el método diagnóstico más relevante. Implica el análisis de cortes del tejido fijados con formol y también incluidos en parafina, así también como cortes congelados que permiten diagnósticos rápidos. Es fundamental aquí contar con información clínica completa, es decir, un examen físico y una correcta toma de muestras, ¿no? Ahora, también tenemos los estudios citológicos, que se centran en la observación de células ya también individuales. Aunque los falsos positivos son poco comunes, pueden ocurrir falsos negativos debido a errores en la toma de muestras, ¿no? Aquí la biopsia va a ser necesaria para confirmar diagnósticos citológicos antes del tratamiento. Por ejemplo, la punción aspiración con aguja fina, que permite la aspiración de células y líquidos de tumores o masas con la ayuda de las técnicas de imagen, y también el frotis citológico, que es el triple toma por ejemplo, la triple toma cérvico-vaginal, que es común para el diagnóstico de cáncer cérvico-uterino y tumores de estómago, bronquios, endometrio y vejiga urinaria. ¿Ok? Ahora, existe una técnica también al momento del diagnóstico que vendría a ser la inmunohistoquímica, que es básicamente una técnica en donde se va a usar anticuerpos específicos para detectar productos celulares o marcadores de superficie. Los anticuerpos unidos se visualizan mediante sondas fluorescentes o reacciones químicas que generan productores coloreados, ¿no? Bueno, en sí que generan estos productos. Ahora, se van a emplear en 3 tipos de diagnóstico. Diagnósticos de tumores indiferenciados, determinación de origen de metástasis como el antígeno prostático específico en el cáncer de próstata y la detección de moléculas de relevancia pronóstica o terapéutica como los receptores hormonales en el cáncer de mama, ¿no? Otra de las técnicas va a ser la citometría, en este caso del flujo, que es utilizada para medir rápida y cuantitativamente la presencia de antígenos de membrana o el contenido del ADN en células tumorales, especialmente leucemias y linfomas. Ahora también tenemos otro tipo de técnica en donde se va a utilizar células tumorales circulantes. Aquí ya también se pueden aislar utilizando cámaras de flujo tridimensional recubiertas con anticuerpos específicos, y aunque se usa principalmente en investigación, permite diagnósticos precoces, evaluando la metástasis y análisis de la respuesta terapéutica. También otros tipos de diagnósticos van a ser los diagnósticos moleculares y citogenéticos, por ejemplo, el PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que es útil para diferenciar proliferaciones monoclonales, es decir, neoplásicas, y policlonales, es decir, las reactivas en lesiones linfocíticas. También está la hibridación fluorescente in situ, que es conocido como el FISH, que permite diagnosticar neoplasias malignas específicas y detectar translocaciones características. También tenemos el cariotipo espectral, que analiza los cromosomas de una célula mediante fluorocromos, detectando translocaciones pequeñas o inserciones. Y por último, el diagnóstico de predisposición hereditaria al cáncer, que se realiza mediante análisis de mutaciones en genes como el BRCA1 y el BRCA2 y el RET. Ok.
También debemos mencionar aquí ya, ahora sí para finalizar, los marcadores tumorales, ¿no? Que son moléculas producidas por tumores o asociados a ellos que detectan en sangre y otros líquidos corporales. Aunque no son métodos primarios de diagnóstico, son útiles en el cribado y para evaluar la respuesta terapéutica o también la recidiva. Por ejemplo, vamos a tener los antígenos prostáticos específicos, que son conocidos como el PSA, que se asocian tanto a neoplasias malignas como a afecciones benignas como la hipertrofia prostática. También tenemos el CA, que es producido por varios órganos, puede estar en este caso elevado en cánceres de colon, páncreas, estómago y mama, así también como en los trastornos no neoplásicos, ¿no? A su vez también tenemos el AFP, que está asociado a tumores hepáticos y de células germinales testiculares, pero también a trastornos neoplásicos como la cirrosis. Y bueno, amigos, de esta manera hemos terminado con este capítulo 7, ha sido un capítulo muy largo. Y bueno, si te ha gustado este resumen, dale like y suscríbete y nos vemos en el capítulo 8, donde vamos a hablar acerca de enfermedades infecciosas.